A puertas de la votación de la moción de censura a la presidenta de la Cámara de Diputados por pertenecer al Partido Comunista, partido que critican desde un sector de la oposición, no puede liderar la Cámara al minuto que apoya a la dictadura de Venezuela. Vamos a estar conversando de qué va a pasar ahí, otros proyectos que se han caído al menos en alguna fase como el retiro, junto al diputado de Bópoli, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Gusto de saludarte y saludar a toda la gente que nos ve a esta hora. Moción de censura, eso ya está a punto de votarse en los próximos minutos, diputado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? A ver, primero, a título personal, voy a votar en contra de la censura. Creo que es una censura infundada, creo que es una censura eh, no justificada, que no tiene argumento desde la perspectiva jurídica, en razón del reglamento de la Cámara de Diputados. La censura busca sancionar, en definitiva, el comportamiento de la mesa de la Cámara de Diputados respecto de su rol como mesa directiva de la Cámara. Y la verdad que lo que han impulsado esta censura lo han hecho argumentando que la presidenta de la Cámara milita en un partido que tiene una posición respecto a una situación que nosotros obviamente no compartimos, pero claramente no es una justificación para removerla de su cargo. Creo que, insisto, una censura injustificada, es una censura que yo creo que justamente responde a un autoritarismo y a una falta de criterios democráticos que son justamente los principios que muchas veces vemos presentes en el actuar del propio Partido Comunista. Por tanto, como nosotros, y me refiero a mí en mi título personal, pero también como Evópoli, que creemos en la democracia, que creemos en la libertad, que creemos en los sistemas y en el respeto tanto a la ley como en el caso particular al reglamento de la Cámara de Diputados, no vamos a estar por apoyar una censura, insisto, injustificada, autoritaria, dictatorial y que castiga la militancia de una persona más allá de sus pensamientos o lo que representa. Esto se ha generado un ruido. Bueno, lo que pasa con el Partido Comunista ya no solo molesta a la oposición, sino que también complica al oficialismo. Han hecho presiones para que cambien de parecer. Es incómodo hacer coalición con un partido que apoya una dictadura. Parlamentarios oficialistas han comenzado incluso a presionar a los ministros para que ellos presionen a la vez a su partido a cambiar esa postura. ¿Qué le parece? Sí, yo creo que la posición del Partido Comunista es una posición que la historia los va a terminar juzgando. En definitiva, las credenciales democráticas de los partidos políticos hoy día están puestas sobre la mesa. Y justamente hemos visto una izquierda en general que ha tenido la capacidad y ha tenido la hidalguía de condenar una dictadura como es la dictadura de Maduro en Venezuela, que ha tenido la capacidad de decir que los derechos humanos se defienden siempre y en cualquier circunstancia y apuntar con el dedo las violaciones a los derechos humanos que hoy se están cometiendo por un régimen dictatorial que además comete un fraude electoral. Con la excepción del Partido Comunista que no ha sido capaz de plantear estos temas en la forma que corresponde, decir lo que tiene que decir e incluso se ha puesto a defender la posición dictatorial y de violación a los derechos humanos y la dictadura cívico-militar que hoy día está presente justamente en Venezuela. Son esos hechos y esas acciones las que van a ser juzgados por la historia y que claramente incomodan, por cierto, la posición del gobierno de Chile, la posición de los partidos integrantes del oficialismo, como también a quienes estamos en la oposición. Bueno, mirando justamente esto en términos políticos va a ser complejo. ¿Usted cree que puede tener impacto en las elecciones municipales? ¿Que la gente les pueda cobrar ahí alguna cuenta o son carretes muy... Totalmente. Yo creo que la historia va a pasar la cuenta a aquellos que no han sido capaces de demostrar con hechos una coherencia en el relato. Nosotros vimos un partido comunista sumamente activo, y lo hemos visto siempre, respecto de condenar las violaciones de los derechos humanos y la dictadura que tuvimos en Chile. Pero cuando les toca condenar las dictaduras y los derechos humanos que son violados por gobiernos de izquierda, guardan silencio y son cómplices respecto de estos actos. Y yo creo que la ciudadanía también eso lo evalúa. Evalúa si existe coherencia en el relato, evalúa si existe coherencia en las acciones, evalúa en definitiva si sus liderazgos están a la altura de defender la democracia, la libertad y los derechos de las personas. Y cuando ven que eso no ocurre, claramente les va a pasar la cuenta, porque en la práctica son los militantes del Partido Comunista también los que representan la postura de su partido. En otro caso que ha generado mucho ruido, que caso Luis Hermosilla, finalmente vemos que ayer ingresó prisión preventiva tanto él como la abogada Leonarda Villalobos. Esto ha generado mucho ruido, ellos van a apelar, pero ha ido escalando la tensión. Desde su defensa han señalado que van a tomar acciones legales para asegurar que el gobierno no politice esto y pide que abran el celular de su cliente, en este caso el abogado Hermosilla, para que sepamos qué fiscales le pedían favores, qué ministros le pedían favores. ¿Cómo ve esto? No sé si es una amenaza, pero claramente aquí hay muchas cosas que podrían hacer caer a varios.
A ver, yo más que una amenaza velada que pueda estar dando la defensa de Luis Hermosilla, creo que es un antecedente que debe estar puesto sobre la mesa. Aquí yo creo que todos nos hemos sorprendido, o todos hemos llegado a cierta convicción también, de que Luis Hermosilla tejía redes de influencia en distintos poderes del Estado y a raíz de ello conseguía resultados jurídicos, no por su astucia como abogado ni sus capacidades legales, que no las conozco por cierto, pero sí por sus capacidades de medios para poder llegar a personas influyentes que tomaban decisiones. Si eso influye en el Poder Judicial, si eso influye en el Ministerio Público, si eso influye en las decisiones políticas, claramente acá debe transparentarse todo y debe ser la justicia quien sancione y quien resuelva todos los aspectos de este caso. No los políticos, porque los políticos son bien buenos para prejuzgar, para sancionar, para declarar, pero en la práctica aquí es un poder autónomo, que es el Poder Judicial, en compañía de la función que está desarrollando el Ministerio Público, los que van a dejar en definitiva en evidencia si existió o no existió el delito y que esperamos que tenga las sanciones que corresponden, no solamente para el señor Hermosilla, sino que para todos aquellos que estuvieron dispuestos a otorgar favores, a saltarse la ley, a faltar a la verdad a través de este tráfico de influencias que pudo haber existido. Yo creo que aquí, hoy día, Chile requiere transparencia, probidad, pero por sobre todo requiere que no haya impunidad. La corrupción le hace mucho daño a nuestra democracia bárbara, pero la impunidad finalmente la termina liquidando. Y nosotros no podemos permitir que haya impunidad en este tipo de hechos. Bueno, a propósito de este mismo caso, ¿usted respaldaría eventualmente una acusación constitucional contra el ministro Jean-Pierre Matus? También ha estado bien en el ojo del huracán. Sí, lo he estado siguiendo el caso particularmente. No me atrevo, y te soy muy sincero, Bárbara, hoy día a decir si yo respaldaría o no una acusación constitucional sin tener todos los antecedentes que nos permita llegar a una conclusión respecto de eso. Creo que se debe investigar, creo que se debe aclarar. Y si efectivamente nos encontramos en presencia de delitos, primero, que haya las sanciones penales que correspondan, pero si a su vez llegamos a la convicción que esos delitos eh, interfieren en su función jurisdiccional, sin duda, que puede ser objeto de una acusación constitucional. Pero eso va a ser a lo largo del proceso. Yo no me atrevería hoy día a tener una posición respecto de lo que se ha planteado. Diputado, lo cambio de tema a propósito de la agenda de seguridad. El gobierno ha sido crítico del Congreso por la lentitud o por los no avances del fast track de seguridad del segundo. En la primera oportunidad fue más rápido. ¿Qué le parece eso? Algunos lo ven como un intento pasarle la pelota del manejo de la delincuencia y seguridad al Congreso. A ver, yo creo que las políticas de seguridad bárbara que ha implementado el gobierno del presidente Boric, liderado por la ministra Carolina Toá y secundada por el subsecretario Monsalve y el subsecretario Vergara, han sido un total fracaso. Yo de verdad que antes que ellos empiecen a apuntar con el dedo a otras responsabilidades, yo esperaría que hagan una gestión de mea culpa, de análisis respecto de qué han hecho. Y no esa posición de soberbia, sino que más bien una posición de autocrítica que les permita a ellos determinar, bueno, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Porque a mi juicio son más las cosas que se han hecho mal que las que se han hecho bien. El plan Calle Sin Violencia es un plan de reacción luego del fallecimiento de un carabinero en el cual el gobierno sale a decir que están haciendo algo. Pero el plan Calle Sin Violencia ha sido un rotundo fracaso, a tal punto que la delincuencia se ha trasladado a otros puntos de nuestro país, como en la región del Maule, y hoy día, frente a nuevos actos de homicidios en gran cantidad que se han cometido en la región metropolitana, anuncian un plan Calle Sin Violencia 2.0 que refuerza la seguridad en la región metropolitana, pero que deja a las regiones colindantes a la región metropolitana en un total abandono. O sea, cuando hay un plan integral, pero enfocado en la región metropolitana, el delito tiene una gran capacidad, que es trasladarse a otros puntos de Chile y justamente seguir cometiendo hechos ilícitos como los que vimos en Rancagua o como los que estamos viendo en regiones como el caso de la región del Maule, a la cual yo represento. Entonces, esta falta de mirada integral, esta constante de hacer pirotecnia, de anuncios respecto de a medidas de seguridad que no tienen efectos prácticos, esta incapacidad de trazar una hoja de ruta seria en el tiempo, a corto, mediano y largo plazo, una falta de liderazgo evidente por parte del presidente Boric, que no ha sido capaz de convocar a los poderes del Estado a construir esa hoja de ruta, a mí me parece que debe ser de análisis. Debe ser de análisis, de autocrítica, de menos soberbia y en definitiva hay que hacer los cambios que se requieren hacer. No soy yo el llamado a decir que tiene que salir la ministra Toá o el ministro, o perdón, el subsecretario Monsalve o el subsecretario Vergara. Es el gobierno quien debe tomar esa decisión, pero esa decisión debe tomarla en base a lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho y en cómo esto ha impactado positiva o negativamente en la crisis de seguridad que vive el país.
El gobierno ha hecho un llamado, por supuesto, a que todos los sectores a que avancen esa agenda legislativa, entre otras reformas importantes, pero ayer tanto el presidente Boric como la ministra Toá fueron muy duros con Chile Vamos. ¿Cómo que usted se sienten atacados? ¿Hay algún intento de mejorar las relaciones para poder avanzar en estos proyectos o trincheras? ¿Cómo lo ve usted? A ver, Bárbara, nosotros escuchamos las palabras del presidente cuando dice mi enemigo está en el narcotráfico y no en la oposición. Pero lamentablemente nosotros no vemos que las palabras del presidente tengan una coherencia lógica con las acciones que él impulsa. Nosotros aún estamos esperando que el presidente tenga la capacidad de convocar a las fuerzas políticas para poder trazar una hoja de ruta en conjunto. El presidente tiene problemas en la agenda de seguridad, no con Chile Vamos ni con la oposición, tiene problemas en la agenda de seguridad con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que votan en contra de iniciativas que van en la línea de enfrentar la crisis de seguridad. Claramente, los equipos técnicos del gobierno en materia de seguridad tienen problemas de avanzar porque los políticos asociados al gobierno no les permiten avanzar. Y somos nosotros quienes estamos impulsando la agenda, somos nosotros que hemos permitido que en la Comisión de Seguridad se pueda avanzar con mayor tranco. Pero el gobierno deje de buscar excusas, tiene que buscar razones, tiene que buscar justificaciones para demostrar su trabajo, tiene que acreditar con números. Pero si uno lo ve, los problemas no están solamente en la gestión administrativa, Bárbara, o legislativa, están también en las acciones administrativas que está impulsando el propio gobierno. Yo no veo una agenda clara respecto a cómo vamos a potenciar las capacidades de nuestras policías. Yo no veo una agenda respecto de cómo nos vamos a hacer cargo del déficit que tenemos de policía en Chile. No veo cómo le estamos entregando mayores capacidades, mayores instrumentos para poder enfrentar un narcotráfico y un crimen organizado que tiene mejor armamento, mejor tecnología y mejores capacidades. Entonces, dejen de culpar y dejen de buscar excusas y empiecen a trabajar. Y ahí es donde el gobierno ha quedado corto y no ha tenido la capacidad de hacerse cargo de una crisis tan relevante como es la crisis de seguridad. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque, claro, es fácil siempre reclamar o quejarse o criticar las medidas y eso todo lo hacen desde todos los sectores, pero ¿qué más se puede hacer? A ¿Qué ver, es lo que Bárbara, le falta al gobierno o al mismo Congreso? ¿Cómo se puede ser un poco más efectivo en la lucha contra el crimen? A ver, primero, yo creo que hay una falta de liderazgo evidente del presidente Boric. El día 27 de abril tuvimos 3 muertos en la zona sur, respecto, que eran 3 carabineros en un atentado terrorista. El presidente se dirigió a la zona. El presidente convocó a ciertos representantes de poderes públicos, pero nunca salió de esa reunión una agenda clara, concreta de cómo vamos a avanzar. Yo creo que lo primero que haría un presidente, y que lo hubiese hecho el presidente Sebastián Piñera, era convocar al Poder Legislativo a través de sus 2 cámaras, convocar al Poder Judicial a través de la Presidencia de la Corte Suprema, al Ministerio Público, a las policías, a las Fuerzas Armadas y trazar una hoja común, que no es lo que yo quiera en seguridad, porque yo no soy el experto en seguridad, pero sí es lo que el Ministerio Público nos va a decir, ¿sabe qué? Para mí es urgente en materia legislativa avanzar con esto, es urgente en materia de recursos poder fortalecer estas áreas, es urgente tener estas capacidades. Por su parte, las policías decir lo mismo, dónde están sus debilidades, dónde están sus oportunidades y qué es lo que está faltando. Y en definitiva, desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo y desde todas las instancias de poder y de toma de decisiones de Chile, poder trazar una hoja en conjunto. Una hoja de ruta que, insisto, no sea lo que yo creo que le hace bien a la justicia o a la seguridad, sino que sea lo que necesita el país desde una perspectiva objetiva y técnica. Ese liderazgo es el que tiene que ejercer el presidente de la República. Y el presidente de la República no ha tenido la capacidad de convocar, no ha tenido la capacidad de construir. Y simplemente, a mi juicio, es como un maestro chasquilla que está tapando o poniéndole hoyo a los problemas, pero no lo está resolviendo. Ese hoyo tarde o temprano se va a abrir de nuevo. Entonces yo veo que la crisis de seguridad que hoy día enfrenta el país, en el futuro va a ser más grave si no tenemos la capacidad que un gobierno se haga cargo de tomar esto en serio, trazar esa hoja de ruta, tomar medidas a corto, mediano y largo plazo y comprometer a los poderes del Estado para que éstas puedan avanzar. Hoy día eso no existe. Bueno, hay algunas leyes, si bien sabemos que los problemas no se resuelven con leyes solamente, pero ley de inteligencia, por ejemplo, o uso de la fuerza. ¿Qué pasa con eso? Porque si no tenemos, y yo creo que ahí todos coinciden, si no tenemos una buena inteligencia, no podemos anticiparnos, saber dónde están, anticipar los pasos, es mucho más difícil combatir el crimen organizado. ¿Por qué no sale esa ley? A ver, ley de inteligencia es una ley compleja y yo entiendo que se está avanzando en la Comisión de Defensa para poder sacarla adelante y ha tenido algunas dificultades, pero creo, y lo digo con cierta seguridad, que desde la oposición al menos se ha trabajado con mucha responsabilidad y mucha seriedad en poder conseguir
tener prontamente esa ley de inteligencia. Por su parte, otros proyectos de ley, como son las reglas de uso de la fuerza, los problemas no están en la oposición. Los problemas lamentablemente están en el gobierno, que no ha logrado entender o hacer entender a sus aliados políticos que las reglas de uso de la fuerza tienen que ser reglas claras que les permitan a las policías trabajar y hacerlo bajo la certeza jurídica que están defendiendo un bien mayor que el bien de la seguridad y la paz para las personas, y no que en definitiva las reglas de uso de la fuerza se transforman en un inhibidor de acción porque corren el riesgo de perder sus trabajos, de perder su representatividad desde la perspectiva policial y terminar en un tribunal o en una cárcel. Y eso es el primer problema que tienen las reglas de uso de la fuerza. Nosotros lo tenemos muy claro, las reglas de uso de la fuerza deben ser claras, deben quedar a rango legal, pero en definitiva le deben dar un estatuto jurídico a las policías para actuar con total determinación. Y esto no lo digo yo, Bárbara, esto me lo dicen las propias policías cuando hablamos en off, y nos dicen, para nosotros es mucho más conveniente llegar cuando un delito está cometido que llegar a enfrentarlo en el minuto. Y es por muchas razones. Primero, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Nosotros vamos con un armamento inferior muchas veces al armamento que tienen quienes están cometiendo delitos. Segundo, el que está cometiendo el delito no tiene ni una regla de uso de la fuerza, es su vida contra la nuestra. A diferencia de nuestro, que cuando vamos a actuar tenemos que tomar una serie de prevenciones para no cometer un error que en definitiva signifique que terminemos en la cárcel. Esa es el análisis, o ese es el análisis que están tomando nuestras policías al momento de enfrentar a quienes están atentando contra el Estado de Derecho. Y eso no puede ser. Diputado, finalmente ya comienza el periodo de campaña, la propaganda electoral para las próximas elecciones. ¿Cómo se van a desplegar? ¿Cómo ve usted este escenario pre-elecciones municipales y gobernadores? Sí, me tocó hoy día en la mañana ver un ya despliegue de candidatos con harto colorido, con harta propuesta, con harta iniciativa. Yo espero, Bárbara, que sean unas campañas limpias, que sean campañas donde triunfe la democracia, donde en definitiva la gente libre y soberanamente pueda elegir a quien mejor lo represente, que no haya intervencionismo electoral de ninguna perspectiva, ni del gobierno, ni de los municipios, ni de los gobiernos regionales, que triunfe la transparencia, que triunfe la probidad, que triunfe el buen uso de los recursos públicos y que en definitiva tengamos candidatos proponiendo ideas, proponiendo soluciones, proyectos e iniciativas, y no en una batalla campal por desprestigiar a quienes están compitiendo al lado. Yo creo que hoy día es el tiempo ya de que la política tome cierto estándar, ciertas capacidades y que la ciudadanía elija en torno a eso, y en definitiva tengamos una mejor o un mejor diálogo democrático, un mejor uso de los recursos públicos, por cuanto, y aquí quiero hacer un punto respecto a la Fiscalía, hemos visto un cambio de línea del fiscal nacional que no le ha temblado la mano para llevar a prisión preventiva y llevar a los tribunales a quien sea, alcaldes, gobernadores regionales, abogados con poder por sobre lo que uno imaginaba, y en definitiva eso marca un estándar. Hoy día la Fiscalía y los tribunales de justicia se están poniendo a la altura de castigar como corresponde a la corrupción y las faltas de probidad. Por tanto, yo espero que los candidatos que hoy día aspiran a representar a la ciudadanía tengan muy claro que si meten las manos, van a terminar donde corresponde estar en esas circunstancias. Bueno, justamente mirando ese vaso medio lleno a propósito de todos los problemas que tenemos en nuestro país y las comparaciones. Claro, algunos dicen, tratando todavía de rescatar algo. El hecho de que en estos casos de corrupción termine, bueno, ya veíamos ayer a un abogado muy prestigioso en prisión preventiva, al director de Carabineros, de la PDI, perdón, también con prisión preventiva, en el fondo muestra que todavía existe algo a que aferrarse. El caso del alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe. O sea, aquí no hay nadie que esté por sobre la ley. Y eso se demuestra con hechos. Yo creo que el cambio de rumbo o la energía que le ha dado el nuevo fiscal nacional a enfrentar los delitos de corrupción, los delitos de cuello y corbata que se denominan, los delitos de la política, es un sello que a mí en lo personal me da tranquilidad. Yo creo en el Estado de Derecho, creo en el Poder Judicial, creo en la función del Ministerio Público, creo en el rol que cumplen los legisladores, creo en el rol que cumple el gobierno, y por tanto espero que cada hecho de corrupción que se acredite en este país tenga la sanción que corresponde y no tengamos, como ocurrió en algún momento en la historia, que echarle tierrita y tapar los problemas que se van ejecutando en este tipo de ilícitos. Me refiero particularmente al financiamiento de la política, cuando el Servicio de Impuestos Internos no presentó querellas por instrucciones del gobierno de la presidenta Bachelet y finalmente terminó en la impunidad de varias personas que fueron financiadas incorrectamente en la política. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Vamos a estar atentos a qué pasa en las votaciones en los próximos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Un abrazo grande. Que esté muy Igual, bien. los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.